Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a hablar de las elecciones pasadas, celebradas el domingo 18 de febrero, y por supuesto el efecto que los resultados de esas elecciones van a tener en elecciones todavía mucho más importantes para escoger el Congreso y el Poder Ejecutivo el domingo 19 de mayo. La preocupación que reina en el país es si la abstención que caracterizó en una gran medida las elecciones de febrero pudieran repetirse y crear incertidumbre con relación a las próximas dos elecciones para el Congreso y el Poder Ejecutivo de mayo. Nuestros invitados de esta noche son personas muy versadas en el tema político y en el tema legal y pueden arrojar mucha luz sobre un problema que hoy en día inquieta a muchos dominicanos. Se trata del licenciado Daniel Pou, un conocido politólogo dominicano, el doctor Miguel Valerio, abogado, analista político, y el licenciado Belarminio, doctor también Belarminio Ramírez, quien es catedrático, analista político e investigador. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Miguel. ¿Puede la experiencia abstencionista de febrero crear incertidumbre o oscurecer el proceso electoral hacia mayo? Bueno, yo... Empieza a ver al que es el más joven. La República Dominicana, la conducta del electorado dominicano es presidencialista. Aquí lo que mueve el voto son las elecciones presidenciales. Esta separación se hizo para tratar de darle importancia a la municipalidad, pero inclusive eso no ha prosperado, porque esta abstención en niveles tan altos, eso significa que los candidatos municipales no pudieron conectar con los votantes o los votantes no prestaron interés a los mensajes y discursos de los candidatos. Que hay un cliché tradicional de decir que la gente no vota porque los candidatos son malos y porque no hicieron propuestas. En este caso no fue así. Nosotros vinimos haciendo estudios día a día, analizando las propuestas de los candidatos. Hubo muchas propuestas y de buena calidad, pero los votantes no estaban puestos en los candidatos. Por tanto, ni le escucharon ni se enteraron porque tenían la determinación de no votar. Eso es curioso porque el poder municipal es el más cercano a los residentes en sus comunidades, al ciudadano, ¿no? Al ciudadano. Por eso le llama el gobierno local. El gobierno local, exactamente. Mira, la representatividad del ayuntamiento con la sociedad, que es un fenómeno que, como Belarminio bien dice, parece que esa separación de las elecciones no tuvo ningún impacto, se notó mucho. De hecho, se descendió un 3% de la abstención normal en esas elecciones. O sea, han dicho, bueno, tero normal. No, tero normal descendió un 3%. Y evidentemente es que la sociedad no se identifica mucho con su alcaldía. Cualquier problema que ocurra en cualquier comunidad del país, dicen el presidente tiene que resolverlo. Nadie habla del alcalde. Hasta el traslado de un elefante del zoológico, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, una alcaldía que tuvo una diferencia de elecciones con la otra que es muy interesante, que es que los regidores también iban con votos preferenciales. Sí, yo podía votar por un regidor de un partido y un alcalde del otro, pero aún así, teniendo mucho más atractivo, las elecciones debió tener más atractivo porque habían dos candidaturas, estaba la del alcalde y estaba la del regidor que tú la podías dividir, aún así no se dio. ¿Por qué se da eso? Bueno, primero, estamos ante una sociedad que no reconoce el poder municipal como un poder, nunca se ha reconocido, aunque este es un país que debería tradicionalmente ser más de gobierno local. Duarte lo consideraba realmente el cuarto poder. Y en todos los países del mundo, la ciudadanía no tiene intercambio. Tú vas a municipios como Barcelona, Madrid, París, el alcalde es una autoridad muy importante, tan importante como el presidente de la República. Pero la realidad es que la República Dominicana esa no es la cultura política y se vio otra vez. ¿Cómo se da el tema del discurso? Bueno, hay un tema de conexión, de hecho, Belarminio dice que efectivamente hubo un discurso que se ofreció. Uno de los puntos principales fue el drenaje pluvial, lo hemos sufrido en la capital. Ambos candidaturas importantes fueron por el drenaje pluvial, pero aún así a la ciudadanía no le interesó. Bueno, yo he tenido la experiencia en los últimos meses que he estado haciendo trabajo en territorios, sobre todo fuera de la capital. Y eso me nutre a mí de una impronta muy particular.
Coincido plenamente con lo que dicen los dos hermanos que se encuentran aquí, personas que son de mi gran aprecio y estima. Pero hay un tema que es fundamental. Hablamos de alcaldías y cuando se habla de alcaldías se debería estar hablando del gobierno local. Pero ¿a qué se circunscribe el gobierno local en términos reales en República Dominicana? ¿Administra realmente el espacio público? No lo administra, no tiene capacidad de administrarlo. Apenas hace esfuerzos por mantener el ornato, porque ya incluso la labor de bacheo en prácticamente toda la geografía nacional y mejora de calles lo hace el Ministerio de Obras Públicas a través de contratistas privados, dicho sea de paso. Entonces, y el gobierno local es un gobierno... Y los arbitrios prácticamente no son una garantía de... No son una garantía de ingresos. Pero hasta los parques se lo han ido quitando a los gobiernos locales. Sí, porque ellos tampoco pueden ni siquiera podar los árboles. Entonces, señores, miren, yo estuve trabajando en Centroamérica y justamente una de las cosas interesantes que observé, por ejemplo, la red Infosegura, que es la red más grande que hay en Centroamérica y el Caribe sobre el tema de seguridad. En Centroamérica, quien la nutre son los gobiernos locales. Los observatorios, los diagnósticos que se hacen sobre temas de criminalidad, de violencia sistémica, son los gobiernos locales. Aquí ni siquiera eso hacen los gobiernos locales. Entonces, y eso que estamos hablando en Centroamérica, de ayuntamientos pequeñitos, como los de los más pequeñitos municipios de nuestro país, más sin embargo tienen un equipo ahí computarizado y trabajan día a día y tabulan las actas de defunción que van a los cementerios y le exigen al médico legista que le tiene que poner la causa de la muerte y cómo ocurrió al Ministerio Público. O sea, e incluso el Ministerio Público tiene un deber ante el gobierno local. Entonces cada vez que vamos a votar por las autoridades municipales, lo que estamos es designando gente en cargo, ¿no? Para darle un salario. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahí sí Daniel tiene razón. O sea, por ejemplo, la policía de Nueva York depende de la alcaldía. Claro. O sea, ¿cuáles son las funciones del gobierno local? Se reduce a recogida de basura, básicamente. Fundamentalmente. Pero allá no solo la alcaldía, hasta un tendido eléctrico, si lo van a trabajar, la telefónica, todo eso, los permisos, es con el gobierno local. Todos los servicios públicos están regidos por normas del gobierno local y, ojo, no es papeleo, es que el gobierno local tiene sus supervisores y mecanismos de control. Allá nadie, y te lo digo yo, en Europa yo lo vi, para destapar que el señor quiera hacer una conexión de agua, cambiar el grueso de la manguera, había que ir a buscar una... Entonces lo que el país necesita eso es una reforma municipal. No, Bueno, pero es que este país no la resiste, porque es que cuando tú tienes una conducta que es producto de una cultura, tú puedes hacer toda la reforma del mundo, toda la normativa y no se aplica nada. Nosotros tenemos un problema estructural en nuestro ADN de indisciplina, de ciudadanía irresponsable, de precaria educación. Pero también, Belarminio, la misma estructura del Estado dominicano está diseñada para que el Estado se autosabotee a sí mismo. Yo lo comprendí, o sea, yo tuve unos días, señores, y lo comprendí. Dije, esta vaina está diseñada para que no funcione nada. Oye, así de sencillo. Sí, ciertamente. Cuando las cosas no funcionan, evita muchos problemas, ¿no? Claro. Entonces, Ahora, ¿cuál será el efecto de esa abstención en las elecciones de mayo? ¿Se repetirá la abstención en mayo? Bueno, esa abstención tiene diversas lecturas. Porque hay una abstención por antipolítica que genera desafección. O sea, en los años 90 comenzó construyéndose una mentalidad abstencionista por el déficit social acumulado de la democracia, por la demagogia, y por el cambio del modelo de partidos, donde ese voto fiel partidario, el componente ideológico, todo se fue quebrando. Entonces todos los candidatos comenzaron a parecerse, la teoría de la triangulación política, a ofrecer lo mismo. Entonces eso fue generando una desafección. El porcentaje de la población que no vota por desafección está oscilando entre los 45 años en adelante.
El problema de ahora es más peligroso, porque ahora hubo una abstención por desinterés. El segmento más grande de la población oscila entre 18 y 35 años de edad. Es un porcentaje de la población que encontró una democracia que buena o mala, pero es una democracia. Esos muchachos no han tenido que vivir lo que vivimos nosotros, que a veces salíamos para la universidad y encontrábamos huelgas en los barrios. Y no saben lo que es un tanque en la calle. Y durábamos horas caminando por callejones para lograr llegar a las paradas, porque los barrios estaban incendiados en huelga, todo un caos, una anarquía. Estos muchachos han encontrado una vida en orden y ellos no están no saben, no están conscientes. Escúchame, Belarminio, un nicho de confort. Exacto, ellos están en un confort y ellos no tienen la conciencia de que deben cuidar ese orden participando. Entonces, ellos son indiferentes, tienen un desinterés total con la democracia, con lo social, con lo público. Entonces, ahí es que está el punto. En la juventud, el dato todavía no se ha terminado el cómputo, pero en los análisis que nosotros venimos haciendo, en la juventud, la abstención ronda por el 90%. Wow. En la juventud. Eso es una mala señal, ¿no? Gravísima. Mira, hay una cuestión importante. Creo que el 47% del padrón electoral ahora mismo en República Dominicana está integrada por el rango etario entre 18 a 40 años de edad. Ahora, hay un problema que yo creo que tiene que ver mucho con la representatividad, que es importante. No se puede hablar de legalidad porque las elecciones han sido convocadas conforme a lo que dice la Constitución y las leyes electorales y con el tiempo suficiente para que los partidos, los actores políticos se organicen y puedan competir. Pero preocupa el hecho de que cada día los gobiernos suban y obtengan el poder con menos representatividad, es decir, con menos apoyo de la sociedad dominicana. A eso me parece a mí un déficit que es necesario superar, ¿no? De legitimidad. Hay un déficit de legitimidad. No, la mayoría de estos alcaldes electos ahora son ilegítimos, porque si vota un 40% y de ese 40% se gana con un 15%, porque hubo municipios donde los partidos fueron solos. Aquí hubo alcaldes que han salido electos con un 12% de los votos. Entonces no solo la legalidad. O sea, un 88%. O sea, no votó en contra. Bueno, hay que hacer una diferencia. Un 12% del padrón. Porque Del padrón. Pero entonces yo creo que hay que hacer una diferencia entre el concepto de la legalidad y la legitimidad. Porque puede ser legal sin tener legitimidad. No, ellos son legales. La legitimidad ha traído problemas en otros países. Por ejemplo, el caso de Perú es crítico. Gente que llega con una pequeña votación y se van dando esas sucesiones de gobierno porque al poco tiempo de llegar, adicional a la abstención, empieza entonces la desafección de los mismos votantes de él que se ven desencantados con eso y se provocan una serie de casos. Eso también de los partidos Atrápalo Todo, evidentemente también ha hecho un poco esa afección. Ya la gente no vota por convicción. Eso, yo creo que aquí debemos estar claros en eso de que ya no hay una convicción política y la cultura política va hacia todo lo contrario. Más personalismo, mucho más individualismo, en una sociedad donde las redes empiezan a tomar un rol importante, donde ya no vale un discurso, sino una foto. Entonces, es un método de campaña diferente, donde la desafección no solamente está en lo ideológico, sino en el mismo sistema que se está haciendo de la crisis de representatividad y evidentemente el tema de la legitimidad lo estamos viendo ahora en Chile también cuando Boric sube en unas elecciones muy reñidas y empieza los mismos votantes que votaron por Boric a sacarle la alfombra y provoca desestabilización. Esa falta de legitimidad se nutre de una insustancialidad del debate político, porque realmente carece de temas. Sí. El debate, cuando vamos a lo fundamental, ¿qué estamos discutiendo con relación a las elecciones de mayo? ¿Cuáles son los problemas? No he visto en ninguno de los candidatos un enfoque como solucionar o encarar los graves problemas dominicanos, la educación, la salud pública, el medio ambiente, la reforma fiscal. Pero Miguel, ¿Cómo superamos eso? Miguel, yo creo que antes de pasar ese plano, hay un tema que es fundamental, el tema de la democracia en la política dominicana. Porque todos hablamos a votar para consolidar la democracia. No, es que el votar es un método democrático solamente. La democracia tiene que ejercerse desde el propio sistema de partidos, que ahí es donde hay una carencia total de democracia.
Yo recuerdo que antes, El dedo sigue siendo fundamental, ¿no? sí, yo recuerdo que antes, cuando un individuo lo proponían a una alcaldía, incluso de un pueblo de esos de 10.000 habitantes, era una persona que tenía una trayectoria de lucha social, de representación de la sociedad, había organizado el primer club, había organizado, o sea... La banda municipal. Todas esas cosas. Pero hoy en día lo que aparece es un señor con un maletín y un partido le dice, ponte ahí. Entonces, fíjate a ver, porque es que la gente cree que el simple ejercicio del voto es lo democrático. No, es hacia el contenido que tenga ese voto. Entonces, ¿quién le tiene que dar contenido? ¿El sistema de partido? ¿El sistema de partido? No, los electores también tienen que aprender a valorar su voto. Claro, pero Ahora, la gente no lo valora porque ahora, no le sirve para nada. Lo que dice Daniel del costo también, de ese método de votación democrático. Una campaña de un regidor, me han dicho que hay personas que han gastado hasta 20 millones y 30 millones para ser regidor. Para ser regidor. Eso es increíble. O sea, Que ya tú no por lo diputado. recuperes en 4 años. Ya por Porque diputado. no lo va a vamos poder, que la suma de los salarios de los 4 años No no va a le da- llegar. no le da Cuando para el recuperarlo. voto se mueve, porque eso es movilización electoral, que también hay una diferencia. Una cosa es un voto por convicción y otro es el día de elecciones vamos a buscar los votos y vamos a mover el voto. Y la movilización Bueno, aquí todos pero sabemos es que no ahora, política. por eso ahora ganó el dinero. La mayoría de los alcaldes electos y regidores no ganaron ellos. Por ejemplo, la mayoría de los municipios donde el oficialismo ganó el gobierno. Santo Domingo Norte ganó el gobierno. Santo Domingo Este ganó el gobierno. En el Distrito Nacional ganó Carolina, la candidata. En Santo Domingo Oeste ganó Francisco Peña. O sea, en los municipios, nosotros lo que venimos haciendo las encuestas, identificamos desde un comienzo dónde habían liderazgo con raíces y con penetración y legitimidad social. Los demás escenarios se impuso el dinero y el gobierno solo no pudo tomar algunos municipios donde los adversarios tenían mucho dinero, como este caso, por ejemplo, San Juan de la Maguana, un candidato que yo he venido asesorando, muchachos. Pero ahí había cómo hacer una campaña. Entonces ahí ellos no pudieron el día de las elecciones alterar los resultados con plata. La cosa ya hay que comenzar explicándola con claridad, pero el planteamiento que tú haces, Miguel, aquí hay mucha injusticia para con las marcas candidatos. Porque cuando hacemos las encuestas aquí, casi todos los candidatos, un 90% de todos los partidos a nivel nacional, hicieron propuestas, prepararon documentos, fueron a los medios de comunicación, desde los partidos se le asesoró. Lo que pasa es que la población no estaba interesada en escucharlo. Ese discurso tenemos que cambiarlo. Es que hay una nueva sociedad que está desinteresada del tema político y del tema electoral. Y si una gente no está puesto en ti y te ve que tú sales en la televisión, automáticamente cambia y busca otra cosa porque no está en ti. Pero no es- podemos ver al la niño. población no se puso en los candidatos nunca. Esta campaña, escúcheme, nunca hubo un momento electoral en esta campaña. Y cuando hicimos los estudios, moviéndonos en los lugares donde había gente, metro, bus, parque, supermercado, donde quiera que había 8 o 10 personas, Había la logística. el tema electoral, solo en un 3 o un 4% de los escenarios nos dimos cuenta que la gente estaba hablando del tema electoral a un mes de las elecciones. Pero yo te voy a decir... Entonces no podían votar. Yo te voy a decir algo. Yo participo de 3 grupos de WhatsApp fundamentales, no más de ahí. Ahí están los amigos de toda la vida. Y una de las cosas que se estila para evitar disgregación de los grupos es no tocar el tema político. Ahí nadie, ninguno de los 3 se atrevió a preguntarle a Pero nadie. todo es político. Oye, nadie se atrevió a preguntar. No hay un tema que no esté relacionado directa o Pero indirectamente eso con la mide el actividad rechazo política. hacia la política. No, porque hay una antipolítica. Ahora bien, yo no le puedo echar el rechazo a esa apatía que describe Belarminio. La culpa es del pueblo. Es que sencillamente aquí ha habido una casta política que ha llevado al pueblo. El pueblo ya está harto de que lo utilicen, porque el pueblo, la democracia es para el pueblo, pero para que tú votes por mí. Pero yo no tengo ningún deber contigo, yo no te tengo que corresponder con nada. Y fíjate a ver, que incluso en la reforma constitucional del 2010, aquí se le negó al ciudadano el derecho a la revocación de mandato. Bien, ahora, ¿qué podemos esperar de mayo?
Mira, lo primero que hay que ver es lo siguiente. Quienes fueron a votar van a volver a votar. O sea que hay un punto que quien tomó esta ventaja, evidentemente va a ventaja. El reto de la oposición es movilizar su voto. Movilizar esa atención, que evidentemente no es toda de la oposición, porque también se ha querido jugar con eso. O sea, el que no fue a votar no fue por una apatía al gobernante, fue por una apatía al sistema. Entonces, ¿cómo yo movilizo ese voto? ¿Cómo yo lo llevo a votar? Evidentemente va a ser importante. Claro, va a aumentarse la votación porque es un país presidencialista, pero sin embargo, la sensación después de esas elecciones es de desánimo, como si todo estuviera ya dicho, y si los partidos no logran conectar y no logran llevar esos votantes, evidentemente que puede haber una repetición, porque el voto preferencial de los regidores se podría repetir en los diputados. Eran los diputados que estaban atrás de los regidores. O sea, tú veías diputados trabajando con regidores directamente. No podían, a veces no podían decidir por uno, pero es la misma circunscripción. Y ni se diga con la alcaldía. O sea, el Congreso está detenido en torno al tema electoral. Ahora, en el tema electoral en sí, quien logre movilizar el voto con un discurso podrá llegar a la hora. ¿Qué está sucediendo? La realidad es que no hay un discurso, no hay un ánimo electoral, y lo que parece es que estamos esperando simplemente un fait accompli, un hecho cumplido. Yo pienso que es que hay una nueva sociedad. Hay un nuevo cerebro social y cuando se construye un nuevo cerebro social hay un cambio de conducta. Primero es el cerebro, el pensamiento y luego es la acción. Lo que estamos viendo ahora es una sociedad muy distinta a la de hace 10 o 20 años atrás. Por eso cuando uno estudia el cerebro joven, uno identifica el sueño joven, el deseo joven. El sueño y el deseo joven en el pasado estaban muy ligados al proceso democrático, al proceso social. Ahora está diseñado para algo particular de cada uno de ellos. O sea, hay una desconexión de ellos con lo social, con lo sistémico. Entonces, una nueva sociedad y eso debe traer un nuevo liderazgo de esta misma sociedad. Ahora, nosotros los académicos ya de esta generación, que estamos andando cerca de los 60 años, podemos cometer un grave error si no entendemos la sociedad joven y si lo jugamos partiendo de nuestro esquema de valores y de conducta, que es un error recurrente que se está cometiendo en las ciencias sociales en todas las universidades del país. Los muchachos de ahora inclusive son más inteligentes que nosotros cuando teníamos la edad de ellos. Mucho más. Más informado también. Más informado. Y yo, por ejemplo, que asesoro muchas tesis de maestría en ciencias políticas, hace 15 años que yo tenía que prestarle mis libros de mi biblioteca porque no había que leer. Ahora solo la cantidad de información que encuentran en internet que bajan de calidad y actualizada es algo formidable. Pero se da una cosa muy interesante, es que la generación mejor informada es la más ignorante. Bueno, pero es que ese es el reto. El gran desafío es lograr que ellos sean ciudadanos responsables y que asuman un compromiso con la democracia, que ellos entiendan que esto no cayó del cielo así, que esto se construyó. Y si ellos quieren que el mañana sea mejor, tienen que asumir una responsabilidad. Ahora, ese es el discurso central del liderazgo que debe emerger. Tiene que doblarle el pulso a esa conducta joven de indiferencia con la participación. Pero, si no lo logran, la democracia va a caer. Pero la imagen del liderazgo que adoran esa juventud apática en el tema electoral dista mucho de parecerse al liderazgo político que va a ser el elemento principal de la cita de mayo, ¿no? Entonces, no me parece que ¿cómo se llama? Cachishka, ¿cómo se llama? O taquilla, toda esa cosa. Lo que eso representa, el ideal que eso representa en la juventud dominicana, se va a reflejar en unas elecciones dominicanas para escoger presidente y un congreso. Pero desde luego que sí, pero tenemos que entender que ya no, en el futuro no vienen líderes intelectuales. Lo que vienen es personas con mucha empatía que se asesoran de intelectuales. Esto cambió. En el referente nuestro, para nosotros votar por alguien y admirar a alguien, nosotros lo evaluamos, pero es por nuestro nivel. Pero el votante joven no toma en cuenta eso. Ellos buscan puente empático, de afecto y agrado. Ahora bien, lo que tenemos que ir preparando, las estructuras que son abundantes de expertos en todas las áreas aquí, para que sean el soporte de esos liderazgos empáticos, que la mayoría van a ser fotos y poses bonitas,
pero tiene que haber una parte técnica profesional que sea el soporte para que ellos puedan ser gestores eficaces de los puestos que le elijan. Ahora, esos escenarios no permiten alentar muchas esperanzas de que las elecciones de mayo puedan ser unas elecciones muy votadas, ¿no? Bueno, el promedio por lo general de las elecciones presidenciales Un 60, sobre un 60. las El 70. municipales El 70, sí. son 8 puntos. No, un 70 y 10, algo voten las presidenciales. perdón. Entre un 70 y un 74. Que- Porque Esa es la media, ¿no? Esa es la media, 70-74. Sí, yo no creo que llegue a esa cifra, porque hay un aspecto, señores, el peso del padrón, que es muy asimétrico, el peso del padrón electoral. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, ya ese liderazgo que existía antes, que concitaba, podríamos decir, ciertas emociones, cierta feedback de identificación con los líderes, eso no existe. Primero porque el liderazgo actual no ha sabido sintonizar con el imaginario del joven de ahora. Y segundo, porque los códigos que utilizan son diferentes. Eso es uno de los principales problemas. Los códigos que utiliza ahora mismo, lo que queda del liderazgo político en República Dominicana, realmente están totalmente desactualizados. ¿Qué es lo que sucede ahora con estos jóvenes? Y es posible que se convierta en un principal leitmotiv del voto, es el lenguaje con que se vaya al proceso electoral. Pero es raro, Daniel, y te cojo la palabra ahí, de que en una época de tanto marketing político no se ve esa cosa. O sea, por ejemplo, en esta campaña ha habido una regresión. Total. No se ve como ese efecto de las redes, ese efecto en una sociedad que cuando tú ves la estadística de cuánta gente tiene celulares, hay mucho más celulares que teléfono fijo. Hay mucho más conectividad a internet. Entonces, uno ve una campaña muy aburrida. Y cuando tú tratas con jóvenes en la universidad, tú te das cuenta que no es que hay una desafección, es una apatía al político. No, y los mensajes son Sí, insustanciales. pero Bueno, que pero eso se también- eso se mide. Por ejemplo, eso que tú acabas de decir, en la campaña electoral del 12 o la campaña electoral del 16, uno ponía, por ejemplo, un mensaje en Facebook y uno le ponía $10, uno decía, busca el tema y ahí mismo Facebook le decía, puede llegar a 50,000. Ahora, con el mismo criterio de segmentación, el impacto es mucho menor. Sí. Porque antes había más interés en el tema político electoral que ahora. Pero los candidatos podrían, diría yo, romper esa apatía electoral de los electores. Pero es que ahí es que está, ahí No, es que está lo raro. ellos no pueden, no se les puede pedir eso porque no está al alcance de ¿No? ellos. Y hay dos candidatos que son literalmente mucho más jóvenes que el doctor Pero que Leonel ellos Fernández, ellos no y entienden, ellos no entienden la nueva sociedad. Los actores, la crisis es mayor y el problema es más serio, porque el liderazgo partidario no entiende la nueva mente social. Ellos se están moviendo en una dirección y no van a conectar nunca con la sociedad que no están entendiendo. Por eso yo te digo, con el imaginario. Porque el imaginario es, en términos holísticos, los referentes aspiracionales de esos jóvenes. O sea, un muchacho de esos tú le dices, ¿cuáles son tus prioridades en este momento? Y él te dice, no se parecen en nada a los de nosotros. Ahorita dijo Belarminio, lo que ya pegamos por los 60, yo estoy pegando por los 70. Daniel, Yo estoy en los 50. Daniel, si tú quieres... Oye, pero ven acá, yo 50, 60, respéteme, 70. respéteme. El que un muchacho soy yo, que todavía respete, no llega a ustedes su son muy edad. jóvenes. 50, yo estoy en 48 todavía. Me quedan Si unos tú meses para quieres morir. leer la Te mente llevo joven, 20. el cerebro joven entra a Instagram. Instagram es el cerebro joven. El nuevo marketing, nosotros lo que hacemos es que segmentamos las redes sociales. Uno busca una muestra, por ejemplo, 1,000 jóvenes que usan Instagram y uno lo toma como laboratorio. Claro. Entonces uno lo segmenta por gusto. Voy a dar, porque es que esta gente no sabe de política, los de República Dominicana. El fracaso de la campaña está ahí. Tú tienes que segmentar por gusto. Hay una parte de esos jóvenes que solo sube contenido de comida. Hay otra parte de esos jóvenes que solo sube contenido de mascotas.
Hay otra parte de esos jóvenes que solo sube contenido de moda, de vestir. Otro que solo suben contenido de beventina. O de béisbol. Otro de deporte. Entonces, cuando uno define la segmentación, uno tiene que envolver la marca, candidato o candidata que uno está vendiendo, para que pueda llegarle a esos sectores dentro de ese segmento joven. En esa envoltura. Porque el fracaso de la campaña tiene que ver en que no se ha hecho el marketing que demanda la nueva sociedad. Entonces, cuando uno entra a Facebook, Facebook es el universo dominicano, ahí está la población de menos nivel y en los campos de este país, más del 90% la gente ya es la red social que más se utiliza. Entonces, cuando tú buscas Facebook, ¿qué es lo que está subiendo incluso la más gente que en Facebook? Twitter o Sí, X. mucho más. No, mucho Twitter más. Twitter es de la más profesional, élite, es de la élite. más elitista. El marketing es Facebook. Es Facebook. Entonces, cuando tú buscas Facebook, tú dices, bueno, el porcentaje mayor de Facebook sube comida, sube familia, encuentro de familia, sube una parte deporte. El tema religioso en Facebook es muy importante. Entonces, si tú quieres que un candidato conecte con la nueva sociedad, tú tienes que hacer un diseño de marketing calibrado en las redes sociales. La campaña fue un fracaso y la próxima lo va a hacer porque es que ellos no lo entienden. O sea, yo que soy un manejador de campaña electoral, de repente tengo 70, 100 personas y la marca aquí, yo le digo, voy a pedirle que cada uno se me tome una foto con el candidato y me la pongan como foto de perfil en Facebook antes de salir de este salón. Eso es marketing del mejor. La ponen, pero de que salen afuera la quitan. Pero logro que la pongan la mayoría. Si tú tienes 5,000 seguidores en Facebook, Miguel Guerrero cambió su foto de perfil, le llega una notificación a los 5,000 miembros de tu comunidad en Facebook. Ese es el marketing del siglo XXI de este tiempo. Ese es el marketing que se va a apoyar el liderazgo que viene para construir liderazgo con conexión empática con los votantes. Pero tengo entendido lo que Facebook tenemos no entienden eso. pero tengo entendido Ellos que no lo Facebook entienden. pero tengo entendido que Facebook está perdiendo valor comercial. Sí, pero todavía aquí hoy día, Facebook. la red social, cuando tú ves los estudios, que más impacta es Facebook. Y como se dice ahora, porque ahora hay un nuevo concepto, se llama monetarizar. O sea, por ejemplo, nosotros estamos en la televisión hoy y evidentemente este programa te lo ven más en YouTube que en la televisión. O sea, también el YouTube juega un rol muy Pero importante. que uno lo lleva de YouTube a Facebook. Entonces tú tienes que tener redes, tú tienes que tener comunicación alternativa y entender cómo le llegar a ese votante, porque ese no es un votante tampoco que está en una diatriba de la democracia, sí o no democracia, porque ya hay democracia. Entonces el contenido del mensaje político pasa a un segundo Ahí plano. vamos a entrar. El mensaje de ahora no puede ser el mensaje tradicional del contenido de propuesta. El mensaje de ahora es, la mayoría de las personas en la zona rural, por ejemplo, dicen que desean tener liderazgo, que sean gente de buena familia. Tú no vas a demostrarle a ellos que eres de buena familia con un discurso bonito. Tú se lo demuestras si tú subes imágenes compartiendo con tu familia, socializando con tu familia, el buen esposo, el buen padre, el buen hijo, el buen abuelo, jugando con los nietos, el deporte y todo. Ese es el contenido del neuromarketing que llega en este tiempo y en ese que tiene que apoyarse el liderazgo del ciclo que viene. Este liderazgo de ahora ya no puede. En una alta abstención electoral, que según los expertos no es superior a la de otras abstenciones electorales, elecciones similares, porque por ejemplo es muy similar a la abstención del 2020, solo que esas elecciones se vieron dificultadas por dos fenómenos: la interrupción abrupta de las votaciones y la pandemia. Pero hay una preocupación, sin lugar a dudas. Si los electores dominicanos no se sienten motivados para ir a votar por el presidente y por su Congreso, probablemente la democracia dominicana se sentiría sacudida, ¿no? Eso tiene dos efectos. El primer efecto es, evidentemente, a quién beneficia esa abstención. Porque eso es importante. Siempre al que gobierna. Siempre al que gobierna. O sea, eso es una jugada de regla política. Si hay mucha abstención, solamente beneficia al que gobierna, que va a movilizar el mismo votante que movió ahora. Eso es así. Dos, aquí va a haber un caso muy importante en el distrito, un caso de estudio. O sea, un candidato joven, hijo de un político tradicional, Omar Fernández, contra un candidato que sacan una candidata atractiva, de mucha
de muchas fotos y traen a un candidato de otra etapa, el señor Guillermo Moreno. Ahora mismo, una de las gente que mejor está manejando las redes sociales, eso hay que decirlo, Omar Fernández. Sí. No hay duda, tiene un equipo de redes dedicado que segmenta, te ha hecho la ley de mascota. Por eso cuando Belarminio hablaba, yo me reía porque lo han criticado por la ley de mascota, pero que la gente quiere ver animales. O sea, estamos en el mundo animal. Bueno, la gente quiere ver animales, pero no es la política. Bueno, pero cuando estoy diciendo política Sí, pero- de protección una animal y broma. cosas de esas. Pero eso que tú dices, por ejemplo, Carolina en esta campaña electoral, también. la imagen que le dio más votos fue que se puso a correr en unos patines, eso en es así. un parque. Eso es así. Eso es la nueva sociedad. Ahora, nosotros no podemos ser verdugos de la nueva mente social No, porque no, son lo contrario. distintos a lo que Sí, éramos claro. nosotros. No, pero, nosotros tenemos que estudiarlo y Pero entenderlo. aquí se critica, por ejemplo, que muchos influencers están en política. Bueno, pero lo que pasa es que un influencer llega directo a miles y miles de personas. Y la gente no está buscando un mensaje, la gente está buscando una ilusión. Es otro tipo de voto, un voto mucho más emocional en torno a qué, en torno a identidad, con la conducta del candidato, no con la cultura política, que es muy diferente, porque en la cultura política, aquí no podemos decir ahora que en el grado de segmentación, cosa. Ahora, ¿a cuáles valores vamos a ir? Si uno analiza, por ejemplo, a Sartori, hay una nueva democracia social, totalmente diferente. Ya no estamos en la democracia social de derecho reivindicativo, de tal, no, la gente quiere trabajo. La gente quiere trabajo. ¿Qué quiere el joven? El joven quiere experiencia. Cuando tú entrevistas a un joven diciendo yo quiero experiencia. Y oportunidad, Y por supuesto. oportunidades. Entonces estamos en unos nuevos mensajes mucho más, digamos, directos. La gente no quiere, como dicen los jóvenes, mareo. Es comunicación, Es comunicación, en imagen. No en texto, no en teoría. Ahora bien, la participación electoral depende, en los últimos procesos electorales ha habido lo que se llama el voto en contra y el voto de castigo. Daniel Poe, en los tiempos de los caudillos ilustrados, por ejemplo, él fue vocando, los votos eran de los líderes. La gente de Balaguer, Boy Peña tenían ellos casi el 90% de los votantes que iban a votar por ellos. Los últimos procesos electorales, el voto en contra. Para que vote mucha gente en mayo, la oposición tiene que ir con todo en contra de este gobierno, porque a este gobierno no le han hecho oposición. No, hay dos solos. A este gobierno no le han hecho una sola huelga. La oposición ha cuidado más el orden, la armonía y la paz Que el que el propio propio gobierno. presidente, que ha sido un verdugo, que se ha enfocado en maltratar a los adversarios, mal asesorado en esa dirección, porque un estadista no debe actuar de ese modo. Entonces, si la oposición hace oposición y activa movimiento social, aquí se puede crear una situación de voto en contra, que manda seguro a una segunda vuelta electoral y cualquier cosa puede pasar. Tenemos un presidente de la República que en el 16 perdió y llamó a la desobediencia civil y se fue a Monteplata a arengar discurso frente a una Junta Central Electoral después de las elecciones, y que en el 20 movilizó multitudes frente a la Junta Central Electoral, metiendo todo tipo de presión. Y la oposición a él no le ha hecho nada de eso. Entonces, vamos a ver si va a haber campaña. Pero no Desde será mi porque la punto de oposición vista, es- no se ha hecho campaña. será Si porque- hacen campaña, entonces puede haber la activación de un voto en contra. ¿Verdad? Porque aquí más de la mitad de la población ya no vota por alguien, vota en contra de alguien. Belarminio, ¿no será porque la oposición está tan débil y tan famélica que no puede confrontarse con el con Yo estoy totalmente de acuerdo. o sea, yo no estoy ese- viendo, yo ahí, no estoy viendo ese ahí es donde escenario. radica Es el que tema. son del status quo, porque por ejemplo en Señores, el pasado pero- teníamos partidos pequeños, eso por es. ejemplo hasta Narciso y Pero- Sacón pero es que grupo, nosotros no que podemos tenían ver- el país en nosotros no permanente podemos- huelga nosotros y no no- tenían 10,000 seguidores. Pero a nivel nosotros no nacional. podemos ver estos procesos de manera unilateral, gobierno versus la oposición. Vamos a ver qué está pasando dentro de la propia oposición. Bueno, pero lo que dice el licenciado Pero Ramírez, cómo se ha tiene que, deteriorado porque la calidad de vida, si cómo- se analiza la situación, por ejemplo, uno ve que hay un grave problema relacionado con el costo de la vida, ¿no? Claro, Los eso alimentos. no hay duda. Hay déficit todavía del sistema De salud. de salud, Educación. educación, el medio ambiente, el tema de la inmigración ilegal que Mira, crea muchísimo. vamos a un concepto Pero básico. ninguno de esos factores parece haber provocado una política Es que no hay de una oposición. agenda política, opositora, no hay agenda. Este es un gobierno que no es exitoso en nada. No hay un solo ámbito que este gobierno pueda decir, hemos transformado esto. No hay.
Y aún así, la calidad de vida se ha deteriorado por carestía en más del 80% de la población, pero nadie asume eso como un factor de activación social pero, para Belarminio, generar una actitud de cambio. Belarminio, aquí la mayoría de los gobiernos, los logros que han tenido son de políticas cosméticas. De políticas cosméticas. ¿Qué gobierno ha sido exitoso en seguridad? ¿Qué gobierno ha sido exitoso en economía? Bueno, economía. yo te voy a decir algo a ti. Yo vengo de un campo, Sí. Guayabal de Asua. Un campo que hace 20 años era muy pobre y hoy es un campo muy rico porque hubo un presidente que construyó caminos vecinales en todas las montañas y la tierra de nosotros, de los ancestros de todo el mundo, que eran de sembrar habichuelito y guandulita, hoy son propiedades que están produciendo millones y millones en aguacate para exportación. Hubo un presidente que se metió al campo, a la zona rural, y cambió la vida. Estoy hablando Guayabal de Asua y todos esos campos de la zona. ¿Pero de qué? ¿Cuál presidente fue ese? Danilo Medina. Y todo eso, esos caminos vecinales ahora, todo eso está abandonado porque no es prioridad de esta gestión. Tenemos un gobierno que solo se ha enfocado en el ámbito del turismo, donde están los intereses de los ricos que gobiernan. Entonces, ¿cuándo cae una oposición que va a activar a la sociedad y la va a movilizar por todo lo que ha perdido? Pero el tiempo que dista entre el día de hoy, sábado, una semana después de haber celebrado las elecciones municipales y lo que queda por recorrer hasta mayo, ¿permitirá que la oposición pueda formular una política de oposición efectiva? Yo no veo eso. No. Yo veo un presidente muy sólido en el electorado, con un mensaje muy claro, como dice Belarminio. En el 2020, ¿verdad? Hubo una marcha verde, hubo un voto de castigo. Pero el castigo, para que haya, evidentemente tiene que ver quién lo motorice. Y eso no está claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos partidos que al día de hoy no es verdad que van a consignar ese apoyo. Primero, porque el presidente Fernández, yo creo que como candidato no va a conectar con ese sector, que hay una diferencia entre el hijo y el padre, que eso va a ser digno de estudio. Pero la posibilidad de una reunificación de la oposición es otra cosa. ¿Podría cambiar el panorama electoral? Como yo soy asesor de parte de ellos, es un tema estratégico que no debo abordar aquí. Yo lo que quiero es puntualizar. Tú vas a cualquier hospital de este país ahora mismo y tú ves a la gente en los pasillos gritando de que no hay ni algodón, ni hay nada. Pero siempre han gritado, Belarminio. Señores, Déjate a de este eso. gobierno no Es que se le ha siempre hecho han gritado, oposición. siempre han gritado, Belarminio. Es que la calidad de Ese vida no es- se ha deteriorado. No, Yo no veo es lo cierto. contrario. Yo no hay veo una oposición muy débil, Muy débil. Este- con un lastre muy alto Este de gobierno corrupción, llegó haciendo con una imagen oposición mala. irracional. No, yo veo lo contrario. Este llegó, un país que estaba en orden y en franco avance, él generó un estado de anarquía nacional, él para ser presidente. Y ahora la oposición se cruza de brazos a dejar huérfana a la sociedad dominicana que no veo pierde eso. calidad Mira, de vida. Vuelvo y repito, ¿qué pasó el domingo? El que no sabe lo que pasó el domingo no va a entender lo que va a pasar en mayo. No. La gente realmente se ha fijado en algo diferente. Y yo no tengo que ver ni con el PRM ni con el PLD y la Fuerza del Pueblo. No se puede lograr resultados distintos con la misma persona. Haciendo lo mismo. Yo creo que ellos debieron traer nuevos candidatos. El mismo candidato Abel Martínez, que empezó con mucha fuerza, se ha venido debilitando. Inclusive con choque interno en su campaña, de gente que dice que es un candidato que no coge asesoría. Gente tradicional que conoce cómo se mueve, por ejemplo, como Francisco Javier, acaba de perder Santiago, que dirigió en la campaña del señor Fadul. El peor candidato, Entonces, escúchame, cuando tú eres un candidato, tú tienes que elegir una persona que atraiga sectores diferentes al partido. Eligen el peor candidato. A ver, no significa social y políticamente nada en este país. El PLD tenía que coger un Domínguez Brito, un tipo que tiene puentes con grupos sociales, con poderes fácticos, no Abel Martínez. Pero ha sido un buen gestor municipal. ¿Quién? El- No, hombre, el no, alcalde otro alcalde más. Date cuenta que ahora le hace una le campaña, acaban... mira, una campaña donde te renuncia tu director de campaña en 2 ocasiones, una campaña que está tortuosa. O sea, eso, a Belarminio lo puede... Belarminio yo sé que tiene, ha sido sincero en el tema de intereses, pero no hay forma. Miren, vamos, no hay forma. Hay unos consultores. O sea, ¿cómo tú y ganas con encuestadores? dos directores de campaña que se te van? Hay unos encuestadores que estuvieron en medios de comunicación esta semana diciendo que la estrategia de ellos triunfó en las elecciones del 18 de febrero. Hablan de la estrategia de ellos. Señores,
El resultado de las elecciones del 18 de febrero comenzaron montándolo el 16 de agosto del 20. La cantidad de dirigentes de todos los partidos de oposición que el oficialismo se llevó por oferta de diversas vías no fueron 2 o 3. Quebró las estructuras partidarias en casi todos los municipios del país. Eso lo hizo pero el PLD sí, también sí, en pero su tiempo. en los niveles de diseño que se hizo ahora no fue igual, nunca fue No, parecido. eso es natural, al de ahora. Belarminio. Ningún gobierno había invertido en consultoría, en comprar las encuestadoras, en darle dinero a los comunicadores y influencers. Este gobierno nada en plata para propaganda y publicidad. Y tiene limitaciones de recursos hasta para rehabilitar una escuela que tenga un enramado. Jóvenes, nos quedan exactamente... Y la inversión el día de las elecciones. Nos queda Estas exactamente elecciones fue comprada en la mayoría de los municipios de este 1 país. minuto y 30 segundos para finalizar. ¿Qué podemos esperar de mayo? Bueno, yo creo que en mayo el horizonte va a estar más definido, porque indiscutiblemente que no hay una conexión biunívoca y recíproca y proporcional entre las elecciones municipales y las presidenciales. Y eso se demuestra con números. Ahora bien, se ha demostrado que el proceso posiblemente tenga muchas ventajas para el partido del gobierno. Doctor. Yo creo que es una repetición de lo que pasó. Entiendo de que la oposición tendría que movilizar su voto y el tiempo se acaba porque no hay una agenda política de oposición. Y vuelvo y repito, con la misma persona es imposible obtener resultados distintos. Doctor Ramírez. El 18 de febrero dejó al PRM y al gobierno corriendo en el carril de adentro, con el terreno a favor de ellos. Cambiar eso requiere de que la oposición modifique estrategia y haga oposición, que hasta ahora no lo han hecho. ¿Y si aparece un Félix Sánchez? Yo pienso que la oposición inclusive debe contemplar cambiar candidaturas. Bien, un outsider. le estoy muy agradecido por la amabilidad de aceptar nuestra invitación y estoy completamente seguro que nuestros amigos televidentes de debate han disfrutado del tema y tienen hoy una imagen más cabal de lo que podría suceder en mayo cuando volvamos a las urnas a elegir un nuevo presidente, reelegir el actual o tener un nuevo Congreso. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado por otro programa similar. Hasta entonces.